Super Mario RPG es un juego que por siempre vivirá en el corazón de los jugadores y ahora con el remake, Nintendo se asegura de que eso sigue siendo cierto. Por muchas razones, este juego se considera un juego de culto y ahora podrás saber mucho más de él en estos datos. Hola, yo soy Mariana de Atomic.io y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Número 1. El nombre completo de este RPG es Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars, aunque casi nadie se acuerda del subtítulo. Número 2. Fue desarrollado por Square, sí, antes de que le pusieran Enix a Square Enix, y publicado por Nintendo, obviamente. Número 3. Fue el último juego de Mario publicado para el Super Nintendo al final de la vida de esta consola, a finales del siglo pasado, por ahí de 1996. Número 4. Miyamoto solo estuvo involucrado como productor. El director fue Yoshihiko Maekawa y Chihiro Fujioka. Número 5. La música fue creada por el ícono de la música de videojuegos Yoko Shimomura, a quien también recordarás por su trabajo en Street Fighter, Kingdom Hearts y The King of Dragons. Increíble. Número 6. Este es el primer Mario en el que el personaje está en una perspectiva isométrica, dándole sus proporciones y look únicos. Además, estaba en 3D, así que técnicamente es el primer juego en 3D de Mario. Número 7. Aunque Square no hizo más juegos en esta serie, lo que sí sucedió es que inspiró a otras dos series de Mario, Paper Mario y Mario & Luigi, que comparten algunos aspectos de gameplay y sentido del humor. Número 8. Super Mario RPG nunca salió en Europa o en Australia de manera oficial, así que esos lugares solo lo tuvieron hasta el 2008 cuando salió para la Wii Virtual Console. Así nos tiene Nintendo a todos con Mother 3, que claramente nunca saldrá de Japón. Come on, Reggie, give us Mother 3! Número 9. Aunque tu misión en un inicio es rescatar a la princesa Peach de las garras de Bowser, pronto las cosas se complican un poquito más. Aparece la Smithy Gang, una banda misteriosa de enemigos que claramente no tiene buenas intenciones. No diré más porque son spoilers, pero basta decir que lo que sucede es algo muy Square de su parte. Número 10. En el juego encontrarás varios cameos por parte de otros personajes de Nintendo. El más conocido de ellos es Link, a quien encontrarás dormido en un hotel. Si le hablas, sonará la música de cuando resuelves un puzzle de The Legend of Zelda. Número 11. En otro de los hoteles encontrarás a Samus Aran, también dormida. Si le hablas, te dirá que necesita descansar para prepararse para la batalla contra Mother Brain. Número 12. También encontrarás a Luigi al final del juego. Pobre Luigi, ni siquiera es un personaje jugable. Número 13. Este título introduce varios personajes que jamás se vuelven a ver en la franquicia de Nintendo, tales como Mallow y Geno, a pesar de ser algunos de los favoritos de los fans. Número 14. Bueno, mentira, porque Geno aparece en forma de disfraz en Super Smash Bros. Ultimate, pero ya es muy oscura la referencia. Número 15. ¿Es esto spoiler si ya han pasado como 20 años? No lo creo, pero por si las dudas, tápate los oídos un minuto si no quieres saber este spoiler. En el título encontrarás un jefe secreto llamado Cool X, quien tiene varias referencias a títulos de Square. Número 16. Para empezar, tiene 4 cristales que lo rodean y eso es la cosa más Square que podría pasar. Para seguir, la música que lo acompaña es un remix de música de Final Fantasy IV. Número 17. Técnicamente no es la primera vez que puedes jugar como Bowser porque existe Mario Kart, pero sí es de las primeras veces en las que puedes ver mucho más de su personalidad adorable, más allá de ser un lagarto que secuestra doncellas. Un lagarto con caparazón. Número 18. Se puede decir exactamente lo mismo de Peach, a quien conocemos mucho mejor en este juego. Lejos de ser una damisela en peligro, aquí puede ayudarte a pelear y además resulta instrumental para salvar su propio reino. Número 19. En 2023, Nintendo anunció la existencia de un remake del juego original llamado, aptamente, Super Mario RPG. El juego salió para Nintendo Switch el 17 de noviembre de 2023, así que ni siquiera hubo tiempo de esperarlo cuando ya estaba aquí. Número 20. El remake fue desarrollado por Arte Piazza. Seguro te estás preguntando quiénes son, y la respuesta es un estudio desarrollador que también ha trabajado en otra gran serie de RPGs, Dragon Quest. De hecho, a ellos les puedes agradecer la grandeza que es Dragon Quest 11. Gracias. Número 21.
Tetsuya Nomura. Sí, ese Tetsuya Nomura, creador de Kingdom Hearts, supervisó el diseño de personajes en el remake de Super Mario RPG. Este juego tiene caché por todos lados. Número 22. Y obvio, no podía ser un remake cualquiera. No. Nintendo y Arte Piazza decidieron orquestar toda la música original con Yoko Shimomura, por lo que esta tiene nuevos arreglos y fue, desde luego, grabada nuevamente. De hecho, puedes cambiar entre la música original y la música orquestada en el remake. Fancy. Número 23. Para el juego original, Miyamoto no quería que los enemigos tuvieran armas. Seguramente le parecía que esto era demasiada violencia, así que le quitaron las espadas a los enemigos. Número 24. Lo que no le pareció demasiada violencia es que Mario tuviera un martillo con el cual someter a sus enemigos a golpes. De hecho, insistió en que Mario tuviera un martillo, que tiene sentido porque es un callback al primer título de Mario, cuando Mario destruye barriles con, en efecto, un martillo. Número 25. Los desarrolladores del juego original pensaron mucho en lo que querían para este título. Querían incluir las mecánicas de un juego de Mario, por lo que el combate por turno se ve influenciado por el timing de la presión de los botones, justo como en un juego de Mario. Kind of. Número 26. También querían incluir el uso de los hongos para que Mario se hiciera grande y pequeño, algo que es muy típico de Mario, pero nunca lograron que los modelos se vieran bien en esta vista isométrica, por lo que prefirieron cortar eso. Número 27. Lo que sí se quedó obviamente fue el uso de hongos como ítems. Además de los hongos también hay flores, one-ups y otras cositas salidas de la serie de Mario. Número 28. El mismo Bowser también tiene muchas armas que hacen referencia a otros juegos o personajes de la serie, como el Chomp Pump. Este perrito es un arma para Bowser que utiliza para morder a sus enemigos. Número 29. Otra de sus armas le permite lanzar a Mario para hacer daño. Estos se llaman Hurley Gloves y aunque no son la mejor arma del juego, definitivamente es de las más graciosas. Puntos extra. Número 30. El remake no es solo un remake, como ya dijimos, tiene varias adiciones que lo hacen único y que no hubieran sido posibles en el original. Entre ellas, una serie de cutscenes súper adorables que ayudan a contar la historia y además se ven increíbles. Siempre en momentos claves de la narrativa, desde luego. ¿Cómo más vas a ver a la princesa Peach flotar desde su ventana? ¿Cómo? Número 31. Otra cosa muy nueva son los ataques triples. En estos ataques, que son muy de RPG, 3 personajes se unen para hacer un ataque súper poderoso que puede acabar con tus enemigos. Estos son diferentes dependiendo de la combinación de tu party, así que prueba con todo. Número 32. Nuevo también es un contador de combos que te dice cuántos ataques has atinado y hecho perfectos. Útil para saber si lo estás haciendo todo mal o todo bien, según sea el caso. Número 33. Las aspiraciones de los desarrolladores del juego incluían que el juego se sintiera más como un juego de Mario y no realmente como un RPG de Square con una skin de Mario. ¿Ustedes dirían que lo lograron? Yo diría que sí. Número 34. Una vez que acabes la historia tendrás acceso a más contenido, principalmente una gran cantidad de voces que están esperando que los venzas. Varios de ellos te darán las mejores armas que existen en el juego, así que te conviene. Número 35. Si quieres escuchar la música del juego, también podrás hacerlo después de que acabes la historia. Se abrirá la opción de Music Player, desde donde podrás escoger la canción que quieres escuchar. Ahora sí tan solo estuviera en Spotify. Número 36. Ya puedes jugar Super Mario RPG en Nintendo Switch, aunque solamente el remake. El juego original aún no está disponible en esta consola en Nintendo Switch Online, aunque claramente debería. Número 37. Además de jugar Super Mario RPG en el Super Nintendo original, también puedes jugarlo en su versión miniatura, ya que es uno de los juegos incluidos ahí. También si tienes un Wii o Wii U, lo encontrarás en la consola virtual, aunque ya no puedes adquirirlo porque esa tienda pues ya cerró. Nintendo ya sácalo en Switch por fin. ¿Cuál es tu personaje favorito de Super Mario RPG? Seguramente es Geno porque es el favorito de todo el mundo. ¿Eres de esas personas que le pidió a Sakurai que pusiera a Geno en Smash? Dinos en los comentarios, queremos saber. Y desde luego, como siempre, si tienes algún dato que nos haya faltado, no dudes en compartirlo aquí en los comentarios para que todos nos enteremos. También cuéntanos cuál es tu easter egg favorito. Y no te olvides de darle like al video, compartirlo si aún no lo has hecho, suscribirte y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Mariana de Atomic KO. Hasta luego.